conocemos las células que van a intervenir en el proceso de la fecundación, y el desarrollo embriológico empieza pues con la fecundación en la primera semana del desarrollo. Y en todas las diapositivas hemos ido explicando cómo se va modificando ese cigoto para formar todas las estructuras que nosotros estamos viendo acá, por ejemplo, al final. Pero lo que habíamos empezado y que vamos a desarrollar ahora es lo que corresponde a placentación, la formación de la placenta. Pero para eso nosotros empezamos recordando algo muy sencillito que habíamos visto en la primera semana de desarrollo. Este es el cigoto, ¿se acuerdan? Este cigoto se forma, es 2N, porque recibe la mitad de información genética materna y la mitad de información genética paterna. Habíamos pasado todas las etapas desde que empieza la primera división, luego se forma la mórula, luego empieza un proceso de diferenciación, hasta cuando tenemos 8 células. ¿Se acuerdan que decía? Las puedo separar y cada célula da un individuo idéntico, porque hasta ahí, hasta la etapa de 8 células en la mórula, solamente ha habido división celular, no ha habido diferenciación celular. Pero posterior a eso empieza un proceso de diferenciación. No aumenta ni una micra, lo estoy haciendo más grande para que ustedes lo vean, pero no aumenta cuando se implanta. ¿Se acuerdan cuando veíamos la implantación? No aumenta el cigoto, no aumenta ni una micra, o sea, sigue siendo del tamaño del ovocito, porque no aumenta nada. ¿Se acuerdan que está rodeado de la membrana pelúcida? ¿Para qué servía la membrana pelúcida? Para el reconocimiento de los espermatozoides. Excelente. Entonces, empieza el proceso de diferenciación y tenemos nosotros acá un grupo de células, ¿se acuerdan? Que les decía externas, que se van a llamar ¿qué? Tropoblastos. De esta capa de células externas se llama el tropoblasto. ¿Y qué es tropo? Alimento. Entonces, esta capita de células va a formar la estructura que posteriormente va a servir para nutrir, para alimentar al nuevo ser, ¿no? Y aquí en el centro se formaban unas capitas de células que primero estaban pegadas, que eran dos, que le llamamos epiblasto e hipoblasto, pero que esto se llama el embrioblasto. En el desarrollo embrionario hay 3 etapas, miren, 3 etapas. Una etapa que le llamamos la etapa preembrionaria. ¿Qué es esta, justamente? La primera semana, donde no vemos un embrión, vemos un preembrión, ¿no? Luego tenemos una segunda etapa que le llamamos la etapa embrionaria, donde ya empieza la diferenciación de las capas blastodérmicas, que ya he dicho cuáles son las capas blastodérmicas: ectodermo, mesodermo y endodermo. Y en forma general, y así de simple, lo van a recordar, el ectodermo, ¿a qué da lugar? El ectodermo, en la práctica habrán visto ustedes así, para que nos expliquemos. Esto, lo que han visto primerito en la parte de embriología que han empezado a hacer en práctica, seguramente que han visto unas estructuras así. Así de fácil. Pues esto está dentro de la bolsa amniótica que nosotros hemos estudiado, ¿cierto? Y esta capita fue el ectodermo. Y esta de acá es el endodermo. Posteriormente, esta capa empieza a diferenciarse. Fíjense lo que han visto ustedes en un blastodisco de pollo, de pavo, que equivale a la tercera semana del desarrollo en nosotros. En ellos es de 72 horas, creo, de 48 horas, de 24 horas. Este es de 24 horas, este es de 48, 72 horas. Entonces, eso de horas en los pollos, en los pavos, nosotros lo podemos utilizar porque cuando nos empezamos a formar, igualitos somos un pescado, un pollo, nosotros, igualitos. Después viene la diferenciación, ¿no? Entonces, así podemos extrapolar los días. Ellos tienen 21 días dura el desarrollo del pollo, creo que 28 días el del pavo, pero podemos extrapolar los días, al menos todas las primeras etapas, a lo que pasa en nosotros, a eso que hemos estudiado primera, segunda, tercera semana del desarrollo. Entonces, aquí miren qué ha pasado. Acá ya tenemos el ectodermo, acá tenemos el mesodermo y acá tenemos el endodermo. ¿A qué da lugar el ectodermo? A ver. Muy bien, acá ya, muy bien, acá ustedes ven dos partes. Una parte es esta de acá y esta de acá, eso se llama el ectodermo superficial.
Y eso da lugar a la epidermis, al epitelio de la piel. O sea, toda la piel se forma de este ectodermo superficial. Pero esta partecita que están viendo acá, miren que se ha formado como un surco, que se llama pues el surco neural y después se va a llamar el tubo neural, o también le llamamos neuroectodermo. Y aquí da lugar este neuroectodermo. A ver, digan ustedes, fácil, neuroectodermo, tejido nervioso. Increíble, todo el tejido nervioso, todo lo que va a formar el cerebro, se va a formar de esto, increíble, de eso, como un tubito después, y después se diferencia en el prosencéfalo, el mesencéfalo, el romboencéfalo, y de ahí se forman las vesículas cerebrales que nosotros tenemos. ¿Cuáles son las vesículas cerebrales? Anatomía. 5 vesículas cerebrales. ¿Cuáles son? Telencéfalo, mesencéfalo, diencéfalo, metencéfalo, romboencéfalo. Son las vesículas cerebrales que tenemos. Y de acá se forma eso. Y todo el tejido adicional a eso. Entonces, acá tenemos el neuroectodermo. Esta parte de acá, toda esta parte, se llama mesodermo. Este es el mesodermo. Y aquí da lugar el mesodermo. Mire, mesodermo da lugar a músculo y a tejido conectivo. O sea, ya ustedes saben, tejido muscular y tejido conectivo. Miren ustedes si no tenemos, ya tenemos casi todos los tejidos. Acá hay algo del epitelial, acá tenemos tejido nervioso, acá tenemos tejido muscular y tejido conectivo. Nos falta algo del epitelial, porque el epitelial se acuerdan que es epitelial de revestimiento, epitelial glandular. Este endodermo, el endodermo, da lugar a la formación de los epitelios, miren, de los epitelios que están recubriendo los órganos internos. Por ejemplo, el epitelio que recubre el estómago, el epitelio que recubre el intestino, todos esos epitelios que además tienen, ¿se acuerdan? Esa mucosa que tiene, epitelio de revestimiento, lámina propia, que viene de acá porque es muy conectivo, pero ese conectivo que hay, glándulas. ¿De dónde se deriva? Del endodermo. Entonces acá, tejido epitelial de revestimiento y glandular de órganos huecos. Y tenemos todos los tejidos. Miren si no es una maravilla. No es una maravilla que a partir de esto tan sencillo se forma una estructura tan maravillosa como es el cuerpo humano. Este botoncito que he pintado acá se llama la notocorda. Ustedes la han visto seguro en la práctica. Y la notocorda es el eje que va a servir para que esto, que es una cosa planita, después vaya incurvándose y tenga la forma que va adquiriendo un feto. Se va incurvando y alrededor de esa notocorda, con la línea primitiva, se va formando el eje que va a dar lugar a la formación de la parte apical y la parte caudal de nuestro organismo. Entonces, es una maravilla realmente. El milagro de la vida es un milagro. Nosotros decimos el milagro de la vida, porque si miren de una cosa tan sencilla como se diferencia. Ese embrioncito que va a tener todos los tejidos que nosotros hemos estudiado en el cuerpo humano en la primera parte de nuestro curso, ¿no? Todos los tejidos. Y de ahí esos tejidos se asocian y constituyen los órganos. Como los conocemos, porque hemos visto los órganos y esos órganos se asocian y forman los sistemas. Que hemos estudiado sistema digestivo, cardiovascular y todo lo demás. Esa es la estructura de nuestro cuerpo. En el curso que nosotros llevamos, este curso es la base del conocimiento del cuerpo humano. Y del cuerpo humano microscópicamente. Quien sabe histología y lo conoce así, o sea, puede entender lo que es la salud y lo que es la enfermedad. La anatomía nos sirve para ubicarnos topográficamente, pero esto nos sirve para que nosotros entendamos que el profesional de salud que no sabe una buena histología, pues será cualquier cosa menos profesional de salud. Bueno, ahora vamos a ver, ya hemos visto acá del embriocito, cómo se forma el embriocito. Ahora vamos a ver esta capa de células que le hemos llamado el tropoblasto. Y si ustedes recuerdan, este tropoblasto empezaba a dividirse de un color que yo lo he puesto en verde en las diapositivas y formaba el cito y el sincicio tropoblasto. Y yo les decía, es un tejido sumamente invasivo que parece un tejido canceroso, que empieza a proliferar. ¿Para qué? Para meterse. ¿En dónde? En la pared del útero. ¿Se acuerdan cuando decía el útero? Acá se va a meter. Todas las diapositivas, ustedes recuérdenlas, yo les había pasado de todo lo que es implantación, que es la primera semana, empieza el día 7,
y termina casi a finales de la primera semana y continúa con lo que es gastrulación, ovulación y todo lo demás, que finalmente va a dar lugar a la formación de todos los tejidos, los órganos y los sistemas. Eso es el desarrollo embriológico, pero ahora vamos a ver con un poquito más de detalle qué pasa. Entonces, a partir de ese trofoplasto, miren, empieza a formarse acá. Acuérdense que esto era como una pelota hueca que empezaba a proliferar acá las células, empiezan a proliferar y por un lado, todas, primero así, ¿se acuerdan? Porque se van metiendo en la pared del útero, se van metiendo, van invadiendo, entonces empieza a proliferar así y a la vez, acuérdense que acá se formaba una cavidad, ¿se acuerdan que se llama esa cavidad que estaba sobre el embrioblasto? La cavidad amniótica. Acá está la cavidad amniótica. Acá abajo está el blastocele que después forma el saco uterino, ¿cierto? Pero esta cavidad amniótica es la que va a formar la bolsa amniótica, donde va a estar flotando, como lo estamos viendo acá, el feto, ¿no? El feto, primero el embrioncito, después el feto, miren, conectado. ¿Se acuerdan que había un tallito de conexión? Yo les decía, ese tallito de conexión, ¿qué forma? El cordón umbilical, ¿no? Entonces, miren ustedes cómo se va desarrollando. Pues empieza a desarrollarse y, lógicamente, en la parte que está en contacto con la pared uterina, ese crecimiento aumenta y forma una estructura que se llama así el corium. Entonces, el corium, o sea, todo esto es el corium, pero como acá ha crecido profusamente, le llamamos el corium frondoso. Pero el lado opuesto, mire acá, está calvo. Entonces le llamamos el corium calvo, porque no prolifera, porque está pues la parte que se implanta es la que crece, porque esa parte es la que va a formar la placenta. En cambio la otra simplemente va a ayudar a formar las deciduas y las bolsas, ¿no? Las membranas. ¿Cuáles son las membranas? El amnios y el corium. Cuando nosotros vemos una placenta, y ya se ha roto, por supuesto, porque la placenta sale después de que sale el feto, o ya no se llama feto, el neonato, ¿no? Cuando se produce el parto, ¿cuál es la hormona que aumenta para que la mujer entre en lo que se llama trabajo de parto? La oxitocina. La oxitocina produce la contracción del músculo, por eso se producen las contracciones y la dilatación del cuello uterino para que pueda encajar. Este fetito, ahora vamos a ver más adelante, o este fetito sí, encaja casi el del 8º mes, ya se coloca en posición caudal. Si no se coloca en esa posición, está al revés, entonces decimos que está en posición podal, y ese es un parto muy peligroso. Entonces ya se acomodó y empieza el aumento de oxitocina, se produce la dilatación y sale primeramente el neonato. Sale el neonato y el que atiende el parto tiene que cortar ese cordón umbilical. Corte el cordón umbilical porque está conectado a la placenta. Corta el cordón umbilical y luego de unos 20 minutos aproximadamente siguen las contracciones y se desprende recién la placenta. Y a eso se llama el alumbramiento. Sale la placenta. Tan importante es el parto, la salida del neonato, como es el alumbramiento. Y el que atiende un parto, y ustedes a veces van a tener que atender hasta un parto, porque cuando van, ya les digo, a hacer su serum, hasta los policías atienden un parto, ¿han escuchado, no? Pero el policía, claro, si lleva una mujer que está dando luz, la tiene que atender, ya se presenta y tiene que atender. Hasta los policías aprenden eso, ¿no? Pero el policía llega, atiende, inmediatamente va al hospital y se les hace el problema. Pero ustedes no se van a deshacer del problema porque ustedes van a estar en ese problema. Y que atender tienen que dar todo, ¿no? Entonces, reciben al recién nacido, dan la atención al recién nacido, les da espacio para que den la atención al recién nacido y luego esperan la salida de la placenta. Y cuando sale la placenta no la botan así, sino la revisan primero para ver si está completa, porque esa placenta debe salir completa. Si le falta un pedacito, como vamos a ver más adelante, entonces a esa paciente se le tiene que hacer un curetaje. A todas las mujeres que dan a luz, por prevención, les ponen antibióticos para evitar una infección. Pero a una mujer que se ha quedado retenido un pedacito de la placenta que está pegado en el útero, como vamos a ver, entonces tienen que hacerle un curetaje y además darle antibióticos. Porque si la mandan a la paciente a su casa con eso,
va a regresar las 24 horas con una fiebre tremenda y con una infección que va a ser difícil de controlar. Esto a partir, ya se acuerdan, del trofoblasto, a partir de la diferenciación del citotrofoblasto, del sinciciotropoblasto, y empieza a meterse y a crecer. Es un tejido invasivo, mire acá. Se va formando una cavidad, que es la cavidad coriónica. Ya saben, cuando yo digo, a veces dicen, ¿y de dónde aparece el cordón umbilical? Ya saben de dónde aparece. Del mesodermo extraembrionario queda como solo un tallito. Todo lo demás degenera, pero queda un tallito, que se llama el tallo de conexión. Ahí está el tallo conector, y eso es lo que forma el cordón umbilical. Sigue creciendo esto no es tallo, este es saco vitelino. Acá no hay un tallo, este es un saco vitelino. ¿Se acuerdan cuál era el saco vitelino? Había un saco vitelino primitivo que desaparecía y después quedaba el saco vitelino secundario, que también desaparece. O sea, es una estructura transitoria y luego va a desaparecer. Miren aquí cómo va formándose. Eso se va incurvando acá y se va diferenciando. Y acá esto es el líquido y esto es el amnios. Entonces acá hay dos membranas, el corium y el amnios. Seguimos viendo el desarrollo, miren cómo va proliferando, va creciendo lo que es el corium frondoso, y ese corium frondoso va formando las vellosidades. ¿Se acuerdan ustedes en la diapositiva que yo les puse? Vamos a ver. ¿Está ahí? Ahí está. Es la primera. ¿Se acuerdan cómo empezó? Miren, esto es lo que va a formar la placenta, este tejido. Y esto es lo que va a formar el corium frondoso. Y esta parte es la que va a formar el corium. ¿Se dan cuenta? Que acá queda la cavidad, miren acá la cavidad amniótica, entonces de ahí se forma por la cavidad amniótica, se va llenando de líquido y acá va a formarse el fetito que está flotando. Y ahora vamos a ver, si ustedes no recuerdan, algunos que han estado distraídos, ya está todo implantado. Estas son como unas lagunas que permiten establecer la difusión de sustancias nutritivas. No hay todavía una circulación, pero esto ¿saben qué es lo que forma? Las vellosidades que están dentro de la placenta. O sea, dentro de la placenta, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Ahora van a entender facilito. Acá dentro de la placenta, ya tienen idea de dónde se formó, acá miren cómo va creciendo esto, y acá se están formando lo que llamamos las vellosidades coriónicas. De esas vellosidades coriónicas, ¿qué contienen? Contienen citotrofoblasto, contienen sinciciotropoblasto, contienen dendromesénquima y vasos sanguíneos, estableciéndose la circulación entre lo que es la madre, que sería a través de esto, de la placenta, y lo que es el feto, a través de los vasos umbilicales. Nunca hay una mezcla de sangre materna y fetal. Lo que difunde son las sustancias, los gases, como vamos a ver más adelante, pero no hay una mezcla. Por eso, si yo tengo el grupo ARH negativo y mi esposo tiene el grupo BRH positivo, entonces mi hijo va a tener el grupo ABRH positivo, pero yo soy negativo, pero no lo rechazo, porque no hay una mezcla de mi sangre y la de mi hijo. Pero en el momento del parto, ahí es el peligro. En el momento del parto sí puede haber una mezcla de sangre materna y fetal y producirse una eritroblastosis fetal. Por eso hay una atención rápida, una transfusión sanguínea para evitar daño en el recién nacido. Dentro de la placenta. Miren, vamos a ubicarnos bien qué hay dentro de la placenta. La placenta es como una torta, ¿sí? Redonda, que más o menos mide el tamaño de mi mano, unos 20 centímetros, a veces hay más chiquitas, más grandes. Es muy importante que cuando uno atiende un parto vea la placenta, porque el ver la placenta, una placenta bien constituida, una placenta de tamaño normal, bien establecida, nos asegura que ese neonato es sano. Cuando la placenta a veces está muy chiquita, la placenta está envejecida, está relacionada con malformaciones o con alteraciones en el desarrollo de ese niño, ¿no? ¿Qué hay dentro de la placenta? Eso que parece como una torta, que tiene una cara que está en contacto con el útero, que se llama la cara materna, y otra que está en contacto con el embrión, donde está el cordón umbilical, que se llama la cara fetal. El grosor de la placenta es más o menos de unos 3 centímetros, el diámetro de unos 20 centímetros, ¿ya? Pero ¿qué hay ahí adentro? Dentro de la placenta hay esto, hay estas vellosidades, así se llaman las vellosidades, que derivaron del crecimiento del citotrofoblasto y del sinciciotropoblasto. Estas vellosidades primeramente son como proliferaciones celulares.
esas proliferaciones celulares miren creciendo desde la vellosidad secundaria, pero para ser secundaria, además de tener cito y silicio trofoblasto, que son células nada más, tiene mesénquima. Esto que está en rosado es mesénquima, que deriva del mesodermo, ¿correcto? Pero cuando ya es una velocidad terciaria, miren lo que tiene. Tiene citotrofoblasto, silicio trofoblasto, mesénquima, vasos sanguíneos. O sea, esta es una velocidad de una placenta funcional, el 4º mes de desarrollo. ¿Recuerdan ustedes que la placenta a quién reemplazaba en su funcionamiento endocrino, hormonal? ¿A quién reemplazaba la placenta? ¿Qué hormona se necesita para mantener el embarazo? Muy bien. ¿Quién produce la progesterona? El huevo hasta el 4º mes. Pero después, ¿quién reemplaza? La placenta. La placenta, el 4º mes ya está bien constituida y se convierte en una glándula. Una glándula que básicamente produce progesterona, pero además de progesterona produce estrógeno, produce otra hormona que la empieza a producir desde que empieza la implantación y que es la señal de que está una mujer embarazada. ¿Cuál es esa hormona que utilizamos para determinar un embarazo y que da la señal para que el cuerpo lúteo siga creciendo? Gonadotropina coriónica. ¿Ya? Entonces, esta placenta ya constituida, miren qué funciones cumple para no marearlos. Primera función, nutrición, a través de esta circulación que se establece en las vellosidades, ¿correcto? Nutrición. Segundo, función endocrina. ¿Qué hormonas produce? Básicamente progesterona, estrógenos, gonadotropina coriónica. Hay otras hormonas, pero son las más importantes. Otra función, transporte de gases. A través de la placenta, el feto respira, porque sus pulmones no son funcionales, respira, ¿no? Entonces se produce la salida del CO2 y el ingreso de oxígeno. Forma una barrera, que se llama la barrera placentaria, que no tiene mucho de barrera porque deja pasar muchas cosas y es beneficioso porque si fuera una barrera, como su nombre lo dice, pues no pasaría nada y no pasarían ni los gases, pues sería imposible. Entonces tiene sus ventajas el que deje pasar, pero también tiene sus desventajas. Es cierto que bloquea el paso de algunas sustancias, pero pasa, por ejemplo, ¿qué pasa? Alcohol, pasan drogas, pasa nicotina, los fármacos, virus. Entonces, cuando una mujer esté embarazada, tiene, en primer lugar, evitar consumir fármacos, salvo que se esté poniendo en riesgo su salud y tenga que consumirlos y lo haga bajo un cuidado médico, porque si no, no sabemos los daños que puede ocurrir. La etapa más vulnerable del desarrollo es la etapa preembrionaria y embrionaria, esas primeras etapas. La etapa fetal, no vamos a decir que no pasa nada, pero ya está formado el producto. Entonces lo único que sucede a veces es falta de maduración de algunos órganos, retardo en el crecimiento, pero las etapas más vulnerables son las primeras etapas, ¿no? Entonces ahí es sumamente peligroso el consumo de cualquier sustancia o la infección, por eso a las mujeres, nosotros no tenemos esa cultura todavía, pero debemos adquirir esa cultura. Cuando una mujer, cuando una pareja, porque no, la mujer es la que va a llevar la criatura, pero la pareja es responsable del nacimiento de un nuevo ser, ¿no? Porque los dos participan en la perpetuación de la especie. Entonces, cuando una pareja va a tener un hijo, debe tener cuidado antes. No, ya me embaracé, ahora me tengo que cuidar. Pero hasta anoche estaba que fumaba, decía, no, porque mis gametos se están formando. Y el alcohol altera la gametogénesis. Va a haber mayor producción de alteraciones. Entonces, nacen los niños bien, sí. ¿No? Yo veo muchachas que están embarazadas y están tomando. Es una falta de responsabilidad tremenda y un egoísmo tremendo, porque van a traer al mundo un niño que van a hacer, no, mira, si nació perfecto. La ignorancia, claro, si nació bien, claro, lo estoy viendo bien, pero pasa el tiempo. ¿Por qué vemos esos niños con depresiones? ¿Por qué vemos esos niños que se suicidan con problemas neurológicos, con problemas psiquiátricos? Por eso, porque ese es el resultado de no haber cuidado las células, el proceso de formación de células y que estas células sean las mejores para formar un nuevo ser. Acuérdense que en esas celulitas van nuestros genes.
y nuestros genes pueden estar alterados por efecto de diversos elementos tóxicos. Entonces, los que somos profesionales de salud, los que sabemos de la vida de nuestro cuerpo, debemos saber perfectamente eso. No podemos caer en esa ignorancia, ¿no? Y más bien capacitar a otras personas, ¿no? Para decir, no voy a fumar, no pasa nada, una fumadita y estoy embarazada. Acá está miren, así, esto es una fotografía real, pero nosotros podemos ver ahora, hay las fotógrafas en redes y sería, pero perfectamente el feto, el desarrollo del nuevo ser. Miren acá está desarrollándose el nuevo ser, este es el saco vitelino, todavía persiste acá, ¿no? Luego va a desaparecer. Y miren, esta es la placenta que se está formando, y este es el corium, y se ve el corium frondoso. Esto va a dar lugar a la formación de las vellosidades coriónicas que van a estar dentro de la placenta, ¿no? Acá tenemos una placenta adherma, miren, así es la posición final del feto, todavía es feto ahí en el último mes, es la posición final, bien, está colocado en una posición adecuada, o sea, se da la vuelta. Y para eso tiene que haber un tamaño adecuado del cordón umbilical. Este cordón umbilical, bien, que ya sabemos de dónde se origina, está implantado en la cara, esta es la cara fetal de la placenta, y esta es la cara materna. Miren que tiene contacto con la vascularización de ¿quién? Del útero. Recuerda que este útero tiene un endometrio, y ese endometrio tiene una vascularización que llega a través de las arterias espiriladas. Recuerda que las delgaditas que se cierran, pero vienen de las arterias rectas. Entonces, esta es la cara materna, esta es la cara fetal, miren la cara fetal del cordón. Y esto está lleno de líquido amniótico, que aproximadamente se debe tener unos 900 mililitros a un litro. Cuando se pide mucho, se llama polidrámidos, y no es bueno. Hay mucho líquido amniótico y no es bueno. Y cuando se pide poco, tampoco, ¿no? Que se llama oligohidrámidos. Oligo es poco. Poco líquido amniótico o mucho líquido amniótico. Ya el ginecólogo, cuando hay poco o mucho, ya está sospechando de algún problema en el desarrollo. Ustedes saben que el líquido amniótico, cuando hay poco, por ejemplo, el líquido amniótico, ¿por qué se forma? Porque el feto empieza a hacer funcionar su sistema digestivo y sus riñones. Entonces, ¿qué hace? Traga el líquido amniótico, orina, y vuelve a tragar el líquido amniótico. Y eso hace que se incremente. Pero si tiene una atresia esofágica, por ejemplo, el esófago está... Porque el esófago se forma así, cerrado. Primero, así se forma, y después se tuneliza. Y puede fallar eso. Entonces, no pasa el líquido amniótico, entonces el líquido amniótico es poquito. El ginecólogo, cuando empieza a ver eso, dice, algo está fallando en el desarrollo. O sea, tiene muchos indicadores a través de las membranas, de la placenta, del líquido, para saber las fallas que se están produciendo en el desarrollo y tener precauciones sobre eso, ¿no? Ahora hay tantos avances que se puede corregir algunas cosas. Este cordón umbilical también debe medir más o menos unos 50 centímetros, ni más ni menos. Si es muy corto, ese niño va a nacer chiquito, porque no se puede mover. Si alguien ha estado embarazada, cuando... ¿Hay nadie que está embarazada? Cuando el feto ya pasa el cuarto mes, empieza a moverse, se mueve tanto que uno se da cuenta que desaparece por acá, se da la vuelta. Y el cordón umbilical le permite hacer esos giros. Y eso hace que desarrolle su sistema muscular y su sistema óseo. Entonces crece. Pero ¿qué sucede cuando el cordón umbilical es chiquito? Se mueve con las justas, entonces no desarrolla. Y cuando es muy grande, se mueve y el cordón umbilical le envuelve el cuello. Y se llama una circular simple, circular doble. Y el médico tiene que darse cuenta que hay eso. Por eso, cuando ustedes se ven en los centros de salud y por ahí vean mujeres embarazadas, tienen que decirles que tienen que ir a sus controles, porque no sabemos si puede haber eso. Y en el momento del parto, imagínense una mujer que nunca ha ido a controlarse, viene de emergencia a dar a luz y el niño tiene una doble circular. Eso sucede. El ginecólogo lo va a atender, primero le va a preguntar si ha tenido controles, le va a tener cuidado, pero a veces los serumistas no tienen el cuidado, pueden matar en el nacimiento porque se estrangula. A ver que está enrollado, cuando va a salir, jala y se puede estrangular hacia abajo. Entonces todas esas cosas se van
conociendo durante los controles que debe tener una mujer todos los meses durante su embarazo, ¿no? Entonces este cordón umbilical ni corto ni muy largo. Y el líquido amniótico también tiene que ver en la proporción que hay. Miren qué hay en el cordón umbilical. ¿Se acuerdan ustedes qué había dentro del cordón umbilical? Tejido embrionario mucoso, ¿se acuerdan? Y le llamábamos ¿qué? Gelatina de cuarto. ¿Se acuerdan, no? Sí. Y en esa gelatina de cuarto están metidos los vasos umbilicales, arteria y vena, ¿no? Arterias y venas rodeadas de una telita que se llama el amnios, que recubre la cara fetal, miren, y se proyecta en el cordón umbilical. Ustedes agarran una placenta y agarran el cordón umbilical, es resbaloso, porque es como una gelatina, y está recubierto del amnios. ¿Y qué hay dentro de la placenta? Miren lo que hay dentro de la placenta, como unos árboles, que se llaman las vellosidades. Las vellosidades, acá están las vellosidades coriónicas. ¿Qué hay? Citotropoblasto, citocitotropoblasto, mesénquima y vasos sanguíneos. Entonces ya nos ubicamos así. Ahí está. Ya en detalle, es un corte transversal de una vellosidad terciaria. La primaria, les he dicho que es proliferación de cito y sincicio tropoblasto. La secundaria tiene cito, sincicio y mesénquima. Y la terciaria es esta: cito, sincicio y mesénquima y vasos sanguíneos. O sea, esta ya es funcional. Miren acá, los vasos sanguíneos. Y esto se conecta con los vasos umbilicales, produciéndose el transporte de sustancias. Y acá tenemos la barrera placentaria, ¿no? Acá tenemos el cordón umbilical, miren acá. Y lo pintamos así porque este es el lado de la madre. Y el lado de la madre, cuando la mujer está embarazada, pues se ve involucrado todo sobre sus pulmones, sus riñones, porque nosotros le vamos a pasar oxígeno. O sea, cuando respiramos, estamos tomando oxígeno para nosotros y para el hijo que estamos llevando. Cuando nuestra sangre se está filtrando, está saliendo productos de desecho de acá y está filtrándose ahí también todos esos productos. O sea, se incrementa el trabajo de todo nuestro organismo. Nuestra hipófisis en las mujeres embarazadas crece, aumenta de tamaño. O sea, es todo un cambio, O sea, el embarazo no es una enfermedad. El embarazo es un proceso fisiológico que, llevado normalmente y con todos los cuidados, no debe producir nada. Una mujer embarazada hace todo más rápido que cuando nace el niño. Ahí es preferible estar embarazada que nace. Porque acá no hay problema, cuando yo lo tengo afuera ya. Bueno, acá tienen todos los elementos que salen del feto hacia la sangre materna y los elementos que ingresan: oxígeno, agua, hidratos de carbono, aminoácidos, lípidos, o sea, miren todo. Otras sustancias como anticuerpos, les pasamos a los cuerpos, de inmunoglobulina E, vitaminas, ¿no? Bacterias, heparina, nicotina, alcohol, o sea, hay una serie de sustancias que nosotros vamos a poder pasar. Por eso, evitar que en nuestra sangre haya esto, por ejemplo. Evitar que en nuestra sangre haya esto, porque todo eso le vamos a pasar a nuestro. Luego tenemos acá virus, este es importante. Por eso uno debe vacunarse contra la rubiola, porque la rubiola, por ejemplo, origina catarata. El virus de la rubiola, cuando una mujer se infecta durante el primer trimestre del embarazo con rubiola, ese niño va a nacer con una catarata, con una alteración en el cristalino. Hay otros, por ejemplo, nos enfermamos con una gripe y consumimos antibióticos. Cuidado, eso afecta a la formación de los dientes. Entonces los niños nacen con alteraciones. Hay una serie de trastornos, ¿no? Esta es la vista macroscópica de la placenta. Esta cara, a ver, ustedes me digan, ¿esta cara qué cara es? La cara fetal. Miren ustedes, la membranita que está recubriendo acá se llama amnios. Acá realmente hay dos membranas. Una, la más interna, es el amnios y la otra es el corium. Están pegadas a ambas. Este amnios se proyecta en el cordón umbilical y esto va conectado con el feto, ¿no? A través del ombligo. Esta cara es la cara materna. Miren qué diferente. Esa es la cara materna que estaba pegada ¿a dónde? En la pared del útero, en el endometrio. Y fíjense, a propósito, esto como empedradito está acá. Estos
se llaman los cotiledones. Y hay aproximadamente unos 20 cotiledones en toda la placenta. Entonces uno con el guante agarra y la toca así la placenta y rápido se da cuenta de esto. Miren acá. Acá ¿qué pasa? Falta un pedazo. Miren, eso es así. Acá se ha quedado un pedazo. O lo ha sacado o se ha quedado pegado en la pared. Esos son los casos en los que hay que tener cuidado para evitar que se produzca una infección que te puede terminar en una septicemia. Entonces, tan importante es el alumbramiento con el parto primero. Ahí está. Miren cómo funciona la placenta. Acá tenemos lo que es el útero, la pared uterina, o sea, el cordón umbilical, miren, el cuerpo de la placenta que mide unos 3 centímetros de grosor, y acá tenemos todas las vellosidades. O sea, acá se produce la difusión acá, pero no mezcla, vuelvo a ver, ¿no? Acá nuevamente tenemos, miren, qué pasa de la madre al feto y qué pasa del feto a la madre. Bien claro. ¿Qué pasa de la madre al feto? Oxígeno, agua, electrolitos, nutrientes, carbohidratos, aminoácidos, lípidos. O sea, todo lo que nosotros consumimos, todo lo que mientras más sana sea nuestra alimentación, esté más balanceada, y tenemos que comer más, ¿no? Ya no podemos comer, hacer dietas ni nada de eso, así que tenemos subiendo de peso, porque tenemos que llevar todo eso, hierro, medicamentos, sustancias tóxicas, algunos virus, ya hemos dicho, ¿no? ¿Y qué pasa del feto a la madre? Mire, ¿por qué nuestros pulmones están trabajando doble? Tenemos CO2, agua, también electrolitos, urea, ácido úrico, creatinina, bilirrubina, hormonas, antígenos, o sea, una serie de elementos pasan del feto. El avance científico, tecnológico en el campo de la medicina y la ginecología ha avanzado tanto que muchas veces se puede hacer algunos exámenes, ¿no? Unos exámenes, por ejemplo, y comprobar el estado. O sea, en las parejas que, por ejemplo, han tenido hijos anteriormente y esos hijos han tenido algunos trastornos genéticos. El temor, cuando uno tiene, ojito, a cualquier pareja pueden hacerle un hijo con síndrome de Down, con síndrome de Turner, con cualquier síndrome genético, cualquier alteración numérica o cromosómica. Y es una ignorancia, como digo, a veces hay parejas, ahora ya no mucho, aunque sí, algunas, ¿no? Y las más preparadas todavía. Hace un niño con síndrome de Down y como que lo ocultan. ¿Qué es eso? ¿Por qué lo voy a ocultar? Al contrario, tengo que ayudar a que ese niño se desarrolle en las mejores condiciones. Me tocó porque es el azar, porque los cromosomas, la meiosis y toda la distribución es completamente aleatoria. Que hay factores que predisponen, por ejemplo, para todo hay una edad adecuada. La edad adecuada para estudiar es la que ustedes están acá. Es la que ustedes están acá. Si yo vengo a los 40 años a querer estudiar odontología, se me hace un mundo. Se me hace un mundo. Igual, la edad adecuada para tener hijos es entre los 27 y los 35 años. Para la mujer y para el hombre, escúchenme, para la mujer y para el hombre. Entonces, la mujer, pues, claro, tiene que tener hasta los 35 años. Y el hombre, yo puedo tener si quiero a los 50, a los 60, a los 70. Sí puede tener, pero no debe tener. ¿Por qué? Porque la incidencia de alteraciones en la formación de sus gametos es mayor. Entonces, cuando sucede eso, por ejemplo, miren aquí, se puede tomar una muestra, como está indicando acá, con mucho cuidado, de velocidades colónicas y hacer un cultivo y estudiar los cromosomas, por ejemplo. Hacer un cariotipo. ¿Recuerdan que es un cariotipo? El ordenamiento sistematizado de los cromosomas de la célula. Yo puedo determinar si tiene un número normal de cromosomas, si tiene alteraciones genéricas. Bien, ahora vamos a entrar ya a lo que es tercera y cuarta semana de desarrollo, que es la gastrulación. Aunque ya yo les he explicado un poco, acá lo vamos a hacer fácilmente. ¿Tienen alguna pregunta de lo que acabo de terminación y neurulación? ¿Qué significa la formación de las capas plastodérmicas, de las 3 capas plastodérmicas y el desarrollo del sistema nervioso? Que ya se los expliqué en breve allá en la figurita que les hice allá, ya un poco les expliqué eso. Pero acá vamos a ver cómo va dándose eso. Miren, acá tenemos
Un disco que primero le llamamos un disco bilaminar, ¿se acuerdan? Ectodermo y endodermo. Acuérdense que esto es el saco vitelino y esta es la cavidad amniótica, ¿cierto? Ya estamos bien ubicaditos ahí y empezamos solamente ya a centrarnos en el embrión, porque ya hemos explicado todo lo que va a pasar acá en esto, ¿no? En la formación de la placenta y todo lo demás. Pero ahora vamos a ver qué pasa en este embriocito. Acuérdense que nosotros teníamos dos capitas, que le seguimos mencionando acá, epi y hipoblasto. El epiblasto, el hipoblasto. Acá tenemos una invasión de células que van a formar como un eje que se llama la línea primitiva. ¿Ya? La línea primitiva es una proliferación de células que viene de acá, del endodermo, ustedes se dan cuenta, con dirección al ectodermo y que induce, junto con el botón, que no lo veo acá, en la notocorda a la formación del surco y finalmente del tubo neural. ¿De acuerdo? Y ya les dije que por esto. Seguimos viendo acá y nos damos cuenta que ya no solamente tenemos dos capas diferenciadas, que eran el epi y el hipoblasto, sino ya yo acá empiezo a decir, no, acá ya tengo ectodermo, que es este, un tejido acá diferente, que es el mesodermo y el endodermo. Este mesodermo, bueno, acá tenemos un embrión de 15 días en diferente posición y con relación a las otras estructuras. Ya cuando ustedes ven esto, rápido se dan cuenta, ¿no? Esto es el sitio, el sincicio, la formación de las vellosidades y todo el tallo de conexión que va a quedar acá, pero seguimos con el epiblasto y el hipoblasto. Listo, no se compliquen mucho en estos cortes que nos ayudan a darnos cuenta, pero miren, esta es la línea primitiva, que ya la han visto en otra posición, que empieza a crecer. Acá se va estableciendo un polo que llamamos la membrana mucofaringea, el polo que nos delimita pues cuál va a ser la parte apical y cuál va a ser la parte caudal, ¿no? Y esto es la membrana cloacal, o sea, dos elementos dentro del, o sea, acá miren, estas son las capas plastodérmicas, ¿no? El ectodermo, el mesodermo que está formando, pero además la línea primitiva por dentro y además la parte apical, que es la membrana mucofaringea y la membrana cloacal. ¿Por qué es importante? Porque nos delimita, ¿sí? Esto va a ser la cabeza y esto va a ser las extremidades inferiores. La región apical y la región caudal, ¿correcto? Y eso tiene que establecerse definitivamente, ¿no? Bueno, aquí tenemos otro corte donde, bueno, vamos a hacer acá esto, miren. Acá vemos nuevamente el desarrollo de esto, que le sigue llamando epiblasto, hipoblasto, pero que ya nosotros vamos a optar por llamarle lo que debe ser. ¿Cuál es lo que debe ser? Ectodermo, mesodermo y endodermo. Todas estas capas empiezan a sufrir procesos de diferenciación, proliferación. Este mesodermo, como va a dar lugar a tantos tejidos, porque da lugar a qué tejidos, al muscular, el mesodermo da lugar, el mesodermo es mesénquico, por eso da lugar a músculo y a conectivo. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando hablamos de tejido conectivo? Había un tejido conectivo embrionario que le llamamos mesenquimatoso. ¿Y cuál es ese? El que tiene la capacidad de diferenciarse, el hueso, el cartílago y todo eso. Es que lo que estudiamos es para relacionar, es formarse como un profesional, no aprender de memoria. Entonces, este mesodermo, acá miren, para que ustedes entiendan, miren acá, lo estamos viendo desde diferentes formas, ¿no? Como es tridimensional para que el alumno entienda que no es plano, porque es una cosita tridimensional, entonces por eso les pongo estas diapositivas en cortes así, cortes así, pero acá nos podemos ubicar, porque así es como ustedes han visto en la práctica, ¿cierto? Una cosita así. Este mesodermo, miren acá, se divide en tres partes: mesodermo paraxil, mesodermo intermedio y mesodermo lateral. Tres partes: mesodermo paraxil, mesodermo intermedio y mesodermo lateral. Este mesodermo lateral, luego, es como tengo acá, mesodermo paraxil, mesodermo intermedio y mesodermo lateral. El lateral se va a separar. Una hoja que se va hacia arriba, o sea, se va hacia dónde? Hacia el ectodermo, y otra hoja se va hacia el endodermo. Esta que se va hacia el ectodermo se llama el mesodermo somatoflébico. Y esta que se va hacia el endodermo se llama el mesodermo esplasmoflébico. Y no es nada difícil porque eso ustedes lo han visto en la práctica, ¿cierto? Bien, entonces estamos ubicados. Y miren acá la notocorda. Y esto, el endodermo. Sigue el desarrollo, miren acá, ya está, el mesodermo bien diferenciado, el ectodermo, la cavidad amniótica, ya pues esto nos es fácil, ¿no? Porque ya estamos ubicados. La cavidad amniótica, el amnios,
La notocorda, esto no se ve, escuchen, en los emplastodiscos de pollo, de pavo, no se ve esto. ¿Por qué? Porque los pollos no tienen placenta. ¿Acaso ellos forman placenta? Pero si fuera de un mamífero, tiene placenta. Por eso es que nosotros no vemos esta partecita de acá, solamente vemos esta. El pollo se nutre solo del vitelo, de la yema, ¿cierto? Ese es su placenta, o sea, esa es su nutrición. Ellos no tienen placentación, pues son aves, ¿no? Entonces acá tenemos, miren, y acá tenemos lo que pasa en el ectodermo. Una cosa maravillosa, miren ustedes. Primero tenemos un surquito, miren el surquito, prolifera, y luego se forma el tubo separado. ¿Se acuerdan? Al separarse esto y formarse este tubo, al cerrarse esto, desprenden unas células que se llaman las células de las crestas neurales. ¿Se acuerdan? En algún momento yo les hablaba de las células de las crestas neurales, que son células que van a colonizar el hierro, que van a los melanocitos, que van a la suprarrenal, ¿no? Cuando el tubo se cierra, o sea, está así, se cierra así, y unas celitas se desprenden, de origen del neuroectodermo. Entonces migran y se van a otros, ¿no? Acá tenemos ya más desarrollado, miren, ahí está lo que les decía, el somatopleurico, el esplagmopleurico diferenciado del mesodermo, el tubo neural, ya el surco neural, perdón, diferenciándose en la notocorda y el endodermo. Ya nosotros sabemos que cada elemento se forma acá. Miren acá, bien diferenciado. ¿Qué es esto? A ver si repasamos. ¿Qué sería esto? Ectodermo, neuroectodermo, si queremos decirlo, surco, tubo neural, mesodermo paraxil, mesodermo intermedio, mesodermo lateral, somatopleurico y esplagmopleurico. Y de cada uno de ellos, bueno, se va a diferenciar. Miren, del mesodermo empiezan a formarse esto, que se llaman los somites. Las somites. Entonces, cuando uno va contando los somites, se puede determinar la edad. Pues ya no se hace. Esos somites van a dar lugar, o sea, tienen varias partes, son como unos bloquecitos de tejido mesodérmico que tienen una parte que se llama, seguro que la práctica lo han visto, dermátomo, miótomo y esclerótomo, ¿cierto? Dermátomo, al dar lugar, dermis. Miótomo, mio es músculo. Y esclero es duro, a ver, tejidos duros. Cartílago, huevos. ¿Qué pasa? Ahí está. La formación de los somites, esta es una vista microscopía electrónica. Así somos cuando estamos en este tallo. ¿Sí? Con un microscopio electrónico de barrilo se ha tomado esto. Es una maravilla, o sea, se ve acá, pero se ha estudiado la diferenciación y el seguimiento de todo esto. Por supuesto que no. Estos son los somites. Y esto sí les fue diferenciado. Lo que es dermatonomía, acá tenemos un embrión humano de 20 días de desarrollo. Este es un embriócito humano, pero cuando nosotros miramos esta masa y esto ¿qué sería? La placenta. Y este es el embriócito. Estas son las membranas. Acá están juntas el ágnus y el cólico. Es lo que se va a romper cuando se rompen las bolas y se elimina el líquido. Esto lo estamos viendo como un macizo, pero miren, ya empiezan a formarse prominencias. O sea, acá es la zona caudal, perdón, la zona de la cabeza y la zona de lo que es la cola, porque se dice caudal, ¿no? Cola, porque los animalitos, nosotros igualito que los mamíferos con colitas, solamente que ya no desarrolla las últimas vértebras, que ellos desarrollan las últimas vértebras. Somos igualitos, o sea, en las primeras etapas del desarrollo, vuelvo a repetir, un pescado, un pollo, un perrito y un hombre, igualitos, después empieza la diferenciación. Lo que va a formar la alita en el pollito que nosotros formamos. Igualito. Acá tenemos otra vista del proceso de neurulación. Miren acá, miren cómo es el maravilloso sistema nervioso. Acá lo tenemos así, acá el pliegue neural, y acá se va a formar, por lo que decimos, el prosencéfalo. Primero, 3 vesículas. ¿Cuáles son? Prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. El prosencéfalo que deriva el mesencéfalo y el diencéfalo. El mesencéfalo permanece como mesencéfalo y el diencéfalo da lugar al metencéfalo y al diencéfalo. ¿Me entendieron? Vuelvo a repetirles. Cuando vuelvo a repetirles es porque de repente eso les pregunto. Las vesículas cerebrales que derivan de esta parte, que es el tubo neural, son 3. ¿Cuáles son? Prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. ¿Correcto?
El prosencéfalo se diferencia en qué? En telencéfalo y diencéfalo. El mesencéfalo queda como mesencéfalo. Y el romboencéfalo se diferencia en metencéfalo y mielencéfalo, que se continúa con la médula espinal y con todo lo que va a formar la cadena de ganglios, los nervios y todo lo demás, ¿no? Miren qué belleza, ya está acá bien diferenciado. Miren qué bonito que está. Así es la fotografía de todos nosotros en esta etapa, así, en un córnea. Esta es la fotografía. Miren el tubo neural, miren el mesodermo, miren la notocórnea, miren el mesodermo somatopléurico, el esplanocléurico. Estas son, perdón. Acá está, tubo neural, mesodermo, somatopléurico, esplanocléurico y, ¿qué dice acá? Endodermo. Y acá miren, chicos, ubíquense, ectodermo, mesodermo y endodermo. Ahora miren lo que yo les he dicho, para que no se olviden nunca. Si la embriología es lo más bonito, lo que más me gusta es. Acá tenemos el tubo neural. Se ha cerrado el tubo neural y se van a formar las vesículas y diferenciarse en todo lo que les he dicho, ¿cierto? Esto es lo que se va desprendiendo. Se va desprendiendo. Acá se van desprendiendo celulitas que van a formar las crestas neurales. Y acá, este mesodermo, acuérdense que se diferencia en las somitas, que forman dermátomo, miótomo y esclerótomo. Y el esclerótomo va a formar tejidos duros. ¿Alrededor de quién? De este eje que se llama la notocórnea. ¿Ya? Y el endodermo. A ver, acuérdense, ¿qué les he dicho yo que se forma a partir del endodermo al inicio de la clase? Exactamente, el tejido epitelial de los órganos huecos. Ahora miren lo que pasa acá, ¿sí? Es fabuloso. Esto, cuando se separa el mesodermo y se abren dos hojas, la somática y la esplática, en el centro queda un hueco. Ese hueco forma lo que se llaman celomas. ¿Y saben qué van a formar los celomas? Las cavidades donde se va a alojar el corazón, los intestinos. O sea, cavidad torácica, cavidad pericardica y cavidad abdominal. ¿Ya? O sea, acá se van a alojar los órganos en esto. Y acá, esto amarillo es el endodermo. ¿Ya? El endodermo. Y esto, ¿se acuerdan que era el saco vitelino? ¿Cierto? Entonces, cuando sigue creciendo el embriocito, se va curvando así, y esto se va cerrando, como lo estamos viendo ya cerrado acá. El endodermo va cerrándose sobre el saco vitelino. Y este saco vitelino se mete, como jala así, esto se mete acá en el celoma, que es la cavidad abdominal. Y esto forma el intestino primitivo. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto, lógico, si tiene endodermo, ¿qué va a formar? La mucosa, el epitelio y las glándulas, ¿no? ¿Y dónde se va a alojar? En el celoma, que se estableció por los espacios acá. Este es el celoma intraembrionario, celoma extraembrionario. Entonces se va formando todo el embriocito. ¿Me han entendido? ¿No me han entendido? ¿No han entendido? A ver, está el saco vitelino. Yo no lo puse, pero ya ustedes saben, pues. Y acá encima está el amnios y cavidad amniótica. Eso es así. Entonces, esto se va cerrando así, se va curvando. Y ustedes han visto en la práctica otro esquema, o sea, otra etapa más avanzada donde ya se ve así. ¿Sí? Si no me equivoco. Este es el amnios, esta es la cavidad amniótica y esto se ve así. ¿Sí? El tubo neural, esto se ve así. ¿Sí? Así más o menos se ve. Entonces, ¿qué es esto? Saco vitelino. ¿Qué es esto? Ectodermo superficial. ¿Qué es esto? Tubo neural. ¿Y este tejido qué es? Esto es el mesodermo, con la hoja somática y la hoja esplástica. Y esto de acá, ¿qué es el endodermo? Entonces, cuando esto sube, estas cavidades se meten acá para formar ¿qué? La cavidad pericárdica, la cavidad pleural, porque acá, y en la práctica lo han visto, porque yo me conozco las láminas, acá han visto seguro unos pasos que se llaman las venas cardinales, y acá han visto una aorta que se llama la aorta dorsal. Y esto, ¿qué forma? El sistema cardiovascular, que va a estar metido en la cavidad pericárdica. ¿Y acá qué se va a formar? Cuando se cierra esto, acá se forma el intestino primitivo,
que se formen en el saco vitelino, porque todo esto finalmente se envuelve así. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que se va formando acá y va formando las primeras etapas de la neurulación, de la gastrulación. Y ya para terminar. Hay una serie de malformaciones congénitas. Más adelante. Acá, para explicar un poquito, miren, es que estas benditas computadoras me valoran todo, y todo me lo valoran. Acá había teratomas al carboxilo, buenísimo. Acá tenemos un embarazo gemelar, lo que me preguntaban ustedes antes, ¿no? ¿Por qué se producen los gemelos? Es un solo cigoto. Un solo cigoto, miren la membrana pelúcida y la división dos células. Cuando se dividen las dos células, estas se dividen por una razón de falla de receptores, en toda esta organización, se dividen como dos masitas. Y miren, dos masas y dan lugar a dos individuos. ¿De dónde partieron? De un óvulo y un espermatozoide. ¿Correcto? Eso ya lo sabemos. Pero a veces sucede algo como esto. Estas masitas no se separan completamente, se separan parcialmente y hacen que se desarrolle esto. Los siameses, que están unidos por diferentes zonas, por ejemplo acá por la zona abdominal. O sea, esto es un desarrollo normal, pero podría darse eso. En el espacio donde se dan las primeras divisiones es el grosor del dedo meñique, que es la trompa uterina. Entonces ahí se puede producir eso, ¿no? Acá tenemos el embarazo gemelar disigótico. En este caso son los mellizos, ¿no es cierto? Los mellizos. Entonces, este es el monocigótico y este es el disigótico. Entonces, acá, ¿qué ha sucedido? Hay doble ovulación. Por lo tanto, doble fecundación. Y miren, son dos implantaciones, como dos hermanitos. Solamente que en el mismo tiempo se desarrollan, ¿no? Entonces, pueden tener diferentes sexos, pueden tener el mismo sexo, solo comparten el 50% de sus genes. En cambio, los gemelos idénticos o monocigóticos son coidénticos. El 100% de sus genes es igual. Aquí tenemos un embarazo gemelar monocigótico, ahí está, miren, el cigoto, la división, acá se han separado dos masitas y han desarrollado. Pero mono, o sea, estos son idénticos. Pueden desarrollarse en una sola bolsa o pueden desarrollarse en dos bolsas. Pueden tener una sola placenta o pueden tener doble placenta. Miren acá, esto es una malformación, esto se llama un toracófago. Se ha producido la separación parcial de las células y la diferenciación de dos individuos, pero desgraciadamente unidos por una zona del tórax. A veces, miren, se mira así y hay un solo corazón, o a veces hay un solo hígado. A veces hay dos, o sea, totalmente independientes, entonces se les puede separar. Entonces se toman las radiografías, se ve la posibilidad de poder separar. Miren acá todos los elementos que tienen conjuntos, ¿no? Acá tenemos varios tipos de gemelos unidos. El cefalópago, a veces es superficial, a veces es muy grave porque tienen un solo cerebro. Un solo cerebro, ¿no? Acá tenemos los pigópagos, están unidos por la nalga. Igual, a veces es muy fácil de separar, pero a veces está compartiendo la médula espinal. Es una operación sumamente peligrosa. Una fusión masiva. Una sola cara de los cuerpos. Yanisec se llama esto, un yanisec. Y el toracófago acá. A veces está un solo, o sea, tiene un solo estómago, tienen dos esófagos, un solo estómago, es increíble. Dos esófagos, pero un solo estómago, un solo hígado, un solo páncreas. Bueno, hasta ahí.